Hola, hola a todos, les habla su capitana Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Enrique Rosende Alba, vicepresidente de seguridad de la TAM Airlines. Enrique ingresó a la Fuerza Aérea de Chile en 1970, donde realizó el curso de piloto. Durante su carrera profesional realizó cursos de vuelo en helicóptero UH-1H y posteriormente en Hércules C-130, donde se desempeñó como piloto por 20 años. Durante su periodo operacional realizó cursos de seguridad de vuelo e investigación de accidentes, actividad a la cual se ha dedicado una parte importante de su tiempo profesional. En su desempeño como oficial superior tuvo diferentes destinaciones, como ser comandante del Grupo de Transporte de la Fuerza Aérea, director de la Federa Internacional del Aire y del Espacio FIDAE 2000. Ha sido agregado aéreo de la Embajada de España. También le tocó ser director general de la Aeronáutica Civil de Chile y paralelamente vicepresidente de la Comisión Latinoamericana de la Aviación Civil, la CLAC, como comandante del Comando de Personal de la Fuerza Aérea. En el año 2009 se incorporó al LAN como director de seguridad operacional, consolidando la creación de una estructura corporativa de seguridad operacional. Posteriormente a la fusión con TAM y creación de la TAM Airlines Group, asume como vicepresidente de Safety, Security y HAC del grupo de la TAM. Enrique posee los siguientes grados académicos: Magíster en Filosofía Política, Magíster en Administración de Recursos Humanos, Magíster en Planificación y Gestión de Sistemas Aeroportuarios y Diplomado en Liderazgo y Desarrollo Organizacional. Y hoy viene a hablarnos de un tema súper interesante al cual le ha llamado los 4 jinetes del apocalipsis de la seguridad aérea. Y antes de despegar con el episodio de hoy, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Era de Aviación. Tu suscripción al canal es el combustible que alimenta este vuelo y nos ayudarás a alcanzar nuestra meta de 5,000 seguidores. No te pierdas ni un solo episodio ni contenido exclusivo entrevistado con líderes del sector, análisis de la industria aeronáutica. Activa la campanita de notificaciones y volvemos juntos hacia nuevos horizontes. Ahora sí, abróchate los cinturones que estamos por despegar. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitana Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. Hoy tenemos a un gran invitado, Enrique Rosende, a quien ya presentamos hace unos momentos. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por la invitación, Era. Realmente muy complacido de estar contigo en el día de hoy. Al contrario, es un honor tenerte, Enrique, y la verdad que el tema que hoy vamos a estar platicando es interesantísimo. Enrique tiene un enfoque sobre la seguridad aérea muy interesante. Recientemente estuvimos juntos participando en el Alta Training Forum y él dio una exposición muy interesante sobre los 4 puntos de la seguridad aérea, la que él llamó los 4 jinetes del apocalipsis en la seguridad aérea, que me pareció increíble cómo lo expone. Pero antes de entrar a ese tema, que seguro les va a encantar, me encantaría, Enrique, que nos platiques un poco de tu historia. Primero, ¿cómo llegas al sector aéreo? Muy bien, pues la verdad, las cosas que este año, si Dios quiere, porque tiene que terminar el año todavía, voy a completar 55 años relacionados con la actividad aeronáutica. Partí el año 1970, ingresando a la Fuerza Aérea, a la Escuela de Aviación en esa época. Hice todo mi entrenamiento, partí inicialmente volando helicóptero y posteriormente me trasladé a los aviones de transporte, volé casi 20 años aviones Hércules de transporte, así que tenía la posibilidad de viajar por muchas partes. Eh, y a poco andar de mi carrera de piloto, tuve la posibilidad de hacer un curso de seguridad de vuelo e investigación de accidentes. En ese tiempo se llamaba seguridad de vuelo e investigación de accidentes. Y fundamentalmente porque era una época complejísima desde el punto de vista de la seguridad aeronáutica, no Claro. solamente en la aviación comercial, sino que también en las fuerzas aéreas había muchos accidentes en general, y había pocas herramientas en general, porque estamos hablando de aviones de primera generación, fundamentalmente en esos años, no tenían la posibilidad de poder grabar toda la data que hoy en día a uno le permite reconstituir el vuelo hasta el momento del evento o hasta el momento del incidente. Entonces, todas las investigaciones, o gran parte de las investigaciones, terminaban con posibles causas, pero uno siempre se quedaba con la duda realmente si es que esas posibles causas eran las verdaderas. Así que me dediqué mucho tiempo al tema de más que prevención, investigación. En ese tiempo se hacía mucha investigación. Posteriormente, la seguridad empezó a migrar hacia este concepto de la prevención
y posteriormente, obviamente, con la incorporación de tecnología, automatización, la aviación empezó a mostrar estándares de seguridad realmente muy buenos, precisamente porque la tecnología y la automatización permitió que en definitiva pudiéramos tener esos estándares. Y después Claro. cuando llega los lineamientos de la OASI, fundamentalmente de la OASI, de la mano de la OASI, que se implementa, ¿no es cierto?, el sistema de gestión en todos ¿cómo se llama?, los operadores, el Safety Management System, y Ujú. realmente fue una herramienta pero extraordinaria porque sistematiza de alguna manera el control o la gestión del riesgo asociado a la operación, dando lineamientos, dando herramientas, dando un enfoque diferente e incorporando una proactividad que hasta ese momento se conocía poco. Así que yo creo que soy un privilegiado al haber migrado, ¿no es cierto?, de una época en donde la seguridad era un tremendo tema. Hoy en día también sigue siendo un tremendo tema, pero las herramientas eran absolutamente diferentes. Hoy en día Diferentes. tenemos muchas herramientas que realmente nos permiten gestionar el riesgo de manera muy, muy, muy adecuada y muy... Un pionero en todo No, esto de, como dices, de las herramientas que habían ahora, es muy diferente es investigar muy diferente, muy precisamente diferente, muy diferente. en ese, pues, ámbito de oportunidad de llegarte de información, de conocimiento, y ahora ya más sistematizado, digo, te genera mucho más fácil poder generar reportes, incidencias. Absolutamente, claro, claro, claro. Y hay cosas interesantes, fíjate que me estaba acordando también antes de conversar, la primera vez que tuve yo contacto con un accidente aeronáutico de la aviación civil comercial fue el año 91, cuando hubo un accidente de un avión de LAN, específicamente en Puerto Williams, en el sur, Ujú. muy cerca de la Antártica. Y producto de la experiencia que yo tenía también en la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, me nombran como parte de la Junta Investigadora. Y tuve la posibilidad de ir a British Aerospace, Claro, en donde se desclasifica la información que estaba en el voice recorder, que era algo nuevo. Nosotros no teníamos voice recorder, esta era tecnología de punta para la época. Eh, y ahí empieza, digamos, uno a tener información de antes del accidente, en donde al final del día siempre el tema del factor humano es un factor fundamental en todo el proceso de claro. investigación. Eh, y después tuve dos contactos que son interesantísimos también desde el punto de vista de la forma como se producen los accidentes y cómo reaccionan las autoridades y los operadores. El año 96, en el mes de febrero, hay un accidente en Arequipa, en un avión Fawcett, donde iban muchos pasajeros chilenos. Entonces, en esa época yo estaba de comandante, comandando la unidad de transporte de la Fuerza Aérea. Entonces, organizamos la repatriación de los cuerpos. Murió mucha gente en esa oportunidad. Claro. Y murieron muchos estudiantes de la Universidad Católica que andaban en un viaje de estudio, etcétera, etcétera. Mandamos un avión a Arequipa y la verdad las cosas es que todo el proceso de asistencia humanitaria que hoy en día es parte de la norma aeronáutica, prácticamente los operadores tienen que tener planes de respuesta con la finalidad de asistir a los pasajeros, los familiares. Nada de eso se ve en esa oportunidad. Y 6 meses después, se produce el accidente del Aero Perú. Y en esa oportunidad yo fui personalmente a Lima también, y fuimos con una cantidad importante de familiares, y también las líneas aéreas no estaban, ¿cómo se llama?, Preparadas. preparadas para este tipo de accidentes, ¿no es cierto? Y no tenían planes de respuesta como uno lo observa en el día de hoy. Eh, Hoy en día es una norma y precisamente, si no mal no recuerdo, el año 95, 96, esto se transforma en una norma para los operadores, producto de una recomendación que establece la OASI, y a partir de ese momento, ¿no es cierto?, todas las aerolíneas trabajan y tienen capacidad de respuesta en caso de algún evento, algún accidente o algún evento no deseado fundamentalmente. Y nosotros desde ese punto de vista en LATAM tenemos un sistema muy bien armado que esperamos no ocuparlo nunca, pero en definitiva el tema está, o el discurso es que uno tiene que estar siempre preparado para este tipo de cosas.
Sí, la norma es así es. Ojalá y nunca lo Bien, claro, necesitemos, claro, pero claro, tenemos que estar debidamente preparados así para es, en dado caso de que suceda. así es. Qué interesante, Enrique. Aparte tienes una trayectoria muy, muy, muy importante, como lo decíamos en la introducción del episodio. También, además de piloto, y fuiste director y de lo que nos has platicado, fuiste director de la DGAC en Chile y paralelamente fuiste vicepresidente de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, que es la CLAC. Cuéntanos un poco de estas experiencias, por favor. Mira, obviamente que después de la carrera en la Fuerza Aérea tiene un Ciclo. componente, un periodo muy, muy marcado de la operación y otro muy marcado de la gestión, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ya empieza a ascender, se tiene que preocupar de ¿cómo se llama?, de la gestión, y por eso que me tocó o tuve la posibilidad también de tener cursos de posgrado en la universidad con la finalidad de poder tener una mayor capacidad de gestión precisamente. Y al final del día termino yo el año 2002 como nombrado como director de aeronáutica, director general de aeronáutica civil, lo cual de alguna manera también me abre una visión absolutamente diferente a lo que yo traía de la Fuerza Aérea. Claro. Y al final la autoridad fiscalizadora, la autoridad normativa, se preocupa fundamentalmente de los temas de seguridad. Así que de alguna manera pasó a constituir un complemento fundamental desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista del conocimiento de lo que yo traía de la Fuerza Aérea, eh, lo cual me abrió un escenario importantísimo porque a través de la CLAC también nos permitió como institución, como DGAC, sentarnos con el resto de las autoridades, aprender unos de otros, Claro, porque al final nadie aprende solo en estos temas, así es. y estar muy en contacto con la OASI, con IATA. Fuimos grandes impulsores nosotros en su oportunidad también cuando IATA presenta su programa de auditorías IOSA. Diosa, ajá. Fuimos prácticamente uno de los primeros países que adoptamos la auditoría IOSA como parte del proceso de certificación de las aerolíneas. Sí, como un Así que estándar, así ¿no? es un muy buen estándar que hasta el día de hoy, yo creo que se agotó un poco en el tiempo, pero IATA tuvo la genialidad, por así decirlo, de hacer una versión 2.0, y es que en la cual estamos hoy en día nosotros también insertos, que es la auditoría IOSA basada en riesgo fundamentalmente, Ujú. y que está partiendo prácticamente a partir de este año en adelante. Así que, así que fue una muy buena experiencia el paso por la DGAC. Estuve prácticamente 4 años o 5 años estuve ahí. Me permitió conocer mucho el rol que cumplen otras autoridades, complementarnos muy bien con la finalidad de poder tener una región que tuviera buenos estándares de seguridad. Y si uno mira los indicadores de la región en los últimos años, la verdad las cosas que, independientemente de que de repente pueden haber algunos picos, Sí, la claro. tendencia de los últimos 15 años es una tendencia muy positiva, y de alguna manera uno tiene que reconocer de que eso también ha sido parte del esfuerzo mancomunado de todas las autoridades que de alguna manera se apoyan unos con otros con la finalidad de poder tener buenos estándares. Y no solamente entre las autoridades, también con los operadores, porque aquí es imposible poder avanzar si no se avanza de la mano con los operadores también. Y finalmente es como conocer estas mejores prácticas, ¿no? ¿Qué te funciona a ti? Que a lo mejor yo no sabía o no sabía qué tan útil me podía ser, ya lo has implementado, me platicas y lo conocemos y estas mejores prácticas, como decías, entre los directores, entre los operadores y van ayudando a este crecimiento en conjunto, ¿no? De toda la industria. Sí, y voy a hacer una mención porque uno normalmente es poco dado a agradecer las cosas. Eh, Jugó un rol muy importante en esa época la FAA. Había una directora que todavía me acuerdo que se llamaba Marion Blakey. Ella de alguna manera fue una gran impulsora de todo el proceso de integración de las autoridades regionales, apoyados por ellos también como FAA, de tal forma de poder acceder a las mejores prácticas. Y Claro. yo creo que se hizo una labor muy importante y muy fructífera desde ese punto de vista con Estados Unidos también. Extraordinario. No, pues muchísima experiencia, Enrique, qué padre. Platícanos ahora, digo, después de todos estos pasos que has tenido, ¿cómo llegas a ser VP de seguridad en LATAM Airlines?
Como ocurren todas las cosas en la vida, de repente se presentan oportunidades. Yo me retiré el año 2009 de la Fuerza Aérea, así que como todo el mundo empezaba a ver qué es lo que se podía hacer, alguna cosa por el estilo, y después de algunos meses se presenta la oportunidad de, ¿cómo se llama?, de un trabajo en LAN en esa época. Y se generaron varias consideraciones importantes. Mira, LAN fue una empresa que se privatizó a partir del año 90, más o menos, ¿me entiendes? Vino toda una política de privatizar diferentes empresas estatales en Chile, fundamentalmente. Se privatiza LAN. eh, por lo tanto, incorpora a partir de esos años un modelo de gestión muy de empresa privada, a diferencia de otras empresas de la región que todavía se mantuvieron por muchos años como empresa de bandera. Y como empresa de bandera, obviamente, tenían modelos de gestión más básicos, por así decirlo. Cuando viene la crisis de las Torres Gemelas, y se produce realmente un colapso ¿cómo se llama?, en muchos países, fundamentalmente en la industria aeronáutica, LAN estaba con un modelo de gestión muy sólido, que le permitió salir muy airosa de ese desafío. Y se produce, muchas empresas quebraron en diferentes partes del mundo, y ya LAN venía con un proceso de internalización, por así decirlo, de internacionalizar ¿cómo se llama?, su mercado. El año 2000 había ingresado ¿cómo se llama?, a Perú, había ingresado a Argentina, Ecuador recién estaba ingresando en esos años. El año 2010 ingresa ¿cómo se llama?, a Colombia. El año 2012 ingresa ¿cómo se llama?, a Brasil. El año 2013 o 2014 a Paraguay. Por lo tanto, se avanzaba en la construcción de un grupo de aerolíneas, y lo que se quería era tener una gestión de seguridad operacional que fuera lo más corporativa posible, con la finalidad de poder tener los mismos estándares en todas partes. Y ese fue un poco el trabajo al cual yo llegué, de tal forma de poder avanzar de la mano como un grupo de empresas, pero con los mismos estándares. Cosa que no es tan fácil tampoco cuando uno tiene diferentes países, diferentes autoridades, ¿no es cierto?, Diferente reglamentación. diferentes culturas. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la región es precisamente de que no hemos logrado avanzar hacia una normativa que sea común para todos los operadores y para todas las geografías. Entonces, desde ese punto de vista, el haber tenido la posibilidad de poder contribuir a la formación de un sistema de gestión y de procedimientos operacionales que sean lo más estándar posible, constituyó y constituye hasta el día de hoy un plus importantísimo desde el punto de vista de la seguridad operacional. Claro. Y así llegué, y la verdad las cosas que llevo 17 años en esto, muy contento con el trabajo que hago, muy bien respaldado también, no solamente por la alta dirección de la compañía, sino que también por el equipo que tenemos aquí en terreno en LATAM. Así que contento desde ese punto de vista. No, hombre, Enrique, pues es que con la gran trayectoria que tienes y la experiencia, la verdad es que para aprenderte muchísimo. Cuéntanos como vicepresidenta de Seguridad Aérea de la TAM, pues que es una de las aerolíneas más importantes de Latinoamérica, Enrique, ¿qué perspectiva general o cuál es tu perspectiva sobre los nuevos desafíos que enfrenta la industria en materia de seguridad? Como decías, a lo mejor en los 90 habían ciertos desafíos y conforme va avanzando la tecnología, el desarrollo, pues los desafíos van cambiando, ¿no? Mira, yo diría que el gran desafío de la industria aeronáutica y de la seguridad operacional en particular está en poder sacar provecho de toda la data que generan los aviones. Hoy en día los aviones generan, yo no sé si tú sabes, pero los aviones generan 1.200, 1.300, dependiendo de los modelos, parámetros por segundo, lo cual de alguna manera toda esa data te permite reconstruir o reconstituir todo el vuelo para saber exactamente qué es lo que hacen los pilotos, dónde hacen bien las cosas, dónde eventualmente hay algún accidente o una falla o algo por el estilo, ¿me entiendes? Entonces, pero en términos generales, hasta diría yo, hasta esta época, hasta este momento, gran parte de los operadores, incluidos nosotros, hasta hace un año o algo por el estilo, siempre nos dedicábamos a analizar cuáles eran los accidents de la data. Por lo tanto,
veíamos aquellas cosas que salían un poco de la norma o del procedimiento que nosotros teníamos establecido. Ahí ingresábamos, analizábamos qué es lo que había pasado, las circunstancias, las tripulaciones, si eventualmente había algún problema, se establecían planes de acción, se retroalimentaban los procesos de capacitación. El gran desafío es, pero eso representaba, el 1% de la data que uno obtiene. El gran desafío era qué hacemos con el 99% de la data restante, que es muchísima data. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos aprender de esos 99% en donde se supone que nosotros hacemos bien las cosas? Aprovecharlo, claro. Exactamente. Y hoy en día nosotros estamos a través del famoso proyecto Safety 2 o Safety Data, aprovechando toda esa información con la finalidad de poder tener una mirada mucho más predictiva respecto de hacia dónde va el comportamiento operacional de la compañía para poder tener planes de acción que sean mucho más acorde al escenario que tú vas a enfrentar que al que ya pasaste. ¿Me entiendes? Entonces, ese es un tema que nos tiene pero absolutamente involucrado desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de la compañía, cómo poder aprovechar toda esta data para poder tener una predicción del riesgo que eventualmente el día de mañana vayan a enfrentar las tripulaciones en un escenario complejo o en un escenario normal incluso. Entonces, la capacidad de predicción es precisamente el gran desafío que nosotros tenemos hoy en día. Somos muy buenos para investigar, somos muy buenos para poder implementar las medidas ¿cómo se llama?, que establecen el Safety Management System, pero ahora el segundo paso, que es lo que viene y en lo cual estamos como industria, es la predicción. Cómo poder adelantarnos a escenarios complejos. Oye, y ahora que tenemos de nuestro lado a la inteligencia artificial, que es como tener 1000 ojos trabajando por ti, pues bueno, también hay que aprovechar de esas herramientas, ¿no? Pero es que eso precisamente es en lo cual estamos, no solamente digitalizando todos los procesos de la compañía, que es hacia donde va la industria en general, unos van más adelantados, otros más atrasados, pero al final esa herramienta es lo que nos va a permitir o entregar una capacidad de análisis insospechada, desconocida, que la tenemos que utilizar precisamente para poder reforzar nuestros procedimientos operacionales. Totalmente de acuerdo. Enrique, enfocándonos o enfilándonos precisamente para el tema de esto que nos atañe el día de hoy y que me parece interesantísimo cómo lo planteaste, has identificado 4 factores que consideras los 4 jinetes del apocalipsis para la seguridad aérea. Que son infraestructura, cambio climático, pasajeros disruptivos y las baterías de litio. Ahorita vamos a estar desglosando cada uno de estos elementos. Pero ¿cuándo comenzaste a notar que estos elementos estaban convirtiendo en amenazas sistémicas para las operaciones? Mira, no yo, sino que el equipo cuando recibimos la invitación de alta dijimos, ¿qué podemos llevar? Entonces, llevamos estos 4 elementos y los catalogamos como los jinetes del apocalipsis. Le pusimos un nombre un poco de fantasía o algo por el estilo. Pero muy llamativo. Llamativo, pero al final del día son 4 variables en las cuales tenemos una capacidad de gestión, pero no tenemos el 100% de la gestión asegurada para poder enfrentarlos con éxito en su totalidad, ¿me entiendes? Entonces, si tú ves los temas de cambio climático, son muchos escenarios hasta medio desconocidos incluso, ¿no es cierto? Sí, porque no dependen de ti. Tú puedes tener todos los... Claro. Así es, todo listo, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de infraestructura. La infraestructura no depende de los operadores, depende de las autoridades o de los pasajeros disruptivos. Entonces, cada uno de estos tiene sus variables que de alguna manera están lejos del brazo de gestión que uno pueda tener respecto de esto. Entonces, yo simplemente, por ejemplo, decirte el tema del cambio climático, que tiene 2 variables. El tema de las turbulencias, claro. Que son complejidades que la industria está enfrentando. Prácticamente, si uno mira los indicadores, la turbulencia representa 3 veces más en número de incidentes de lo que tú puedas tener en otro tipo de eventos en la industria. ¿Me entiendes? Entonces, claramente, si uno considera además que nosotros operamos en una zona sumamente compleja. Latinoamérica como tal, el Amazonas representa un macroclima
¿no es cierto?, que de alguna manera tiene una incidencia fundamental en todo Brasil, en todo el norte ¿cómo se llama?, de Argentina. El tema de la cordillera de los Andes también es otro tema que genera grandes temas de turbulencia mecánica que de alguna manera la tenemos que, ¿cómo se llama?, que gestionar y que nos generan problemas más allá de lo que uno quisiera. Solamente contarte una cosa. En alguna oportunidad nosotros tuvimos una falla de motor producto de una ingesta de hielo. Una de las conclusiones que tuvo el fabricante de motor es que ese motor había enfrentado un escenario que iba más allá de la certificación del motor, lo cual de alguna manera te grafica el nivel de complejidad meteorológica al cual estamos enfrentando, que yo personalmente te voy a decir una cosa que en 50 años no había escuchado yo, de que eventualmente, producto de esto, ¿no es cierto?, nosotros hubiéramos excedido el límite de certificación de un motor, producto de hielo. Entonces, son temas que de alguna manera nos tienen que, ¿cómo se llama?, que prender las alertas respecto de que eventualmente nosotros estamos enfrentando escenarios complejísimos que van más allá incluso, ¿no es cierto?, de lo que conocíamos. Entonces, por eso que es tan importante el tema del cambio climático, que de alguna manera está generando no solamente el tema de las turbulencias, el tema también que viene asociado es el cambio de las migraciones ¿cómo se llama?, de las bandadas de pájaros y que nos genera gran disrupción operacional con el tema de los bird strike. Entonces, claro. Entonces, hoy en día, simplemente para decirte que aquí en Santiago, hace 3 o 4 años atrás, nosotros tuvimos un caso de un 787 que venía aterrizando afortunadamente y mató más de 80 gaviotas, unas gaviotas que pesaban como 3 kilos cada una, gaviotas nuevas, nunca las habíamos visto aquí en la región. Y y esas gaviotas permanecen hasta el día de hoy. Son migraciones que van migrando de rutas, ¿no es cierto?, producto de diferentes circunstancias o diferentes factores, pero de las cuales nos tenemos que ir de alguna manera acostumbrando y Adaptando, claro. gestionando de la mejor manera posible. Me llama mucho la atención esto que comentas porque es un hecho que el cambio climático, que aunque mucha gente a veces luego nos topamos a estos que lo niegan, ¿verdad?, está generando alteraciones en patrones meteorológicos globales. Por ejemplo, nosotros lo podemos ver en nuestra región en México, que hemos tenido una serie últimamente de lluvias torrenciales que a lo mejor no eran las temporadas, pero que el efecto del niño y de la niña y lluvias tropicales y obviamente todo esto altera los patrones de vuelo, porque a lo mejor sí puedes tener cierta, por históricamente patrones de lluvia o de viento, pero con estos cambios climáticos ahora tienes tolvaneras y tienes ¿cómo se llama?, tormentas de tierra y son cosas a las que se tiene que, como tú dices, adaptando ir la aerolínea, ¿no? No sé cómo han adaptado estos protocolos de vuelo, como decías ahorita, para el tema de fenómenos de turbulencia, o cómo está preparado la aerolínea, porque bien decías, digo, y ahora sí como que conectando un poquito, ¿no? Han pasado muchos accidentes de los pasajeros que no se ponen el cinturón y está una turbulencia de pronto y tenemos heridos. Así es. Mira, nosotros una de las cosas que hemos hecho es precisamente redefinir el procedimiento ¿cómo se llama?, de cruce de cordillera, fundamentalmente, que es lo que más nos genera problemas, o ¿cómo se llama?, de gestión de tormenta y cosas por el estilo, tratando de ser mucho más predictivo y al mismo tiempo utilizando la información que nos entrega la data de los aviones, de tal forma de establecer cuáles son los puntos geográficos que repetitivamente se presentan problemas de turbulencia, y toda esa información digitalizada la incorporamos dentro del sistema de despacho con la finalidad de poder reforzar determinadas rutas, por así decirlo. Entonces, al final del día, lo importante es utilizar la información que tú tengas hacia atrás para poder proyectarla a partir del sistema de despacho que tú tengas. ¿Me entiendes? Y todo eso, obviamente, con un buen sistema de seguimiento de los vuelos, de tal forma que las tripulaciones no solamente reciban la información a través de los canales normales, sino que también a través de los sistemas de despacho para mantenerlos actualizados. Totalmente de acuerdo. Ligando esto un poco
Enrique, o sea, desde tu experiencia, obviamente, y de lo que hemos estado platicando, ahorita voy a ligarlo también a los pasajeros disruptivos, pero ¿cómo impacta como segundo jinete, y lo que estábamos platicando ahorita, la falta de inversión en tecnología aeroportuaria, ¿no? Por ejemplo, en la toma de estos sistemas, en la toma de decisiones operacionales diarios de una aerolínea, ¿no? Por ejemplo. Mira, en primer lugar, impacta mucho desde el punto de vista de la fluidez con la cual se realizan las operaciones. Si tú tienes aeropuertos con sistemas tradicionales de control de tránsito aéreo, por ejemplo, obviamente que la fluidez del tráfico va a ser mucho más lento, más ineficiente. Si además a eso le incorpora problemas de infraestructura, como pueden ser los temas relacionados con eh, ¿cómo se llama? Los factores los coeficientes de fricción de las pistas, o los hoyos en las pistas, o los eventos que se llaman, ¿no es cierto? Eh, Todo eso, de alguna manera, te genera un escenario complejísimo para los operadores, que de alguna manera tienen que enfrentarlo, esperando que las autoridades, estoy hablando de las autoridades gubernamentales como los concesionarios aeroportuarios, hagan su trabajo respecto de mantener las pistas como corresponde, no tener pistas, ¿cómo se llama?, refalosas, eh, repararlas como cuando corresponde, y lo más importante, tal vez, lo más importante, es incorporando tecnología con la finalidad de que el sistema de tránsito aéreo asociado a los aeropuertos tenga la tecnología que te permita automatizar de la mejor manera posible también esta situación. Aquí hay muchos procesos manuales que de alguna manera te generan problemáticas que están asociadas, ¿no es cierto?, a la operación de los aviones, que terminamos con runway incursion, que son temas que de alguna manera, por lo general, hay una responsabilidad o de la tripulación o del sistema de control de tránsito aéreo, llámese torre de control. Qué interesante. Dentro de esta parte de la infraestructura, pues hablemos no nada más, como bien decías, ¿no? De sistemas de navegación o comunicación que pueden ser, como bien dices, obsoletos, pero hay muchas áreas, desde los pavimentos de las pistas hasta, como decías, ¿no? El control de flora y fauna, que luego con estos cambios que decías, como que luego ya se entrelazan porque el aeropuerto es normalmente el encargado de estar protegiendo estas zonas aledañas y libres de estos como objetos que puedan poner en riesgo la operación, ¿no? Mira, yo quiero ser, ¿cómo se llama?, justo con los administradores aeroportuarios y con las autoridades, en el sentido que en general, cuando hablamos del control de la fauna silvestre de los aeropuertos, dentro del área del aeropuerto, ese trabajo se hace, yo te diría que relativamente bien y de manera bien eficiente. La mayoría, todos los aeropuertos tienen sus comités de fauna silvestre, y el tema se gestiona. El problema viene por las áreas aledañas, por los basurales, ¿cómo se llama?, ilegales que hay en los diferentes lugares de la ciudad, eh, por los cursos de agua que en definitiva de repente se transforman en verdaderos basurales también, y eso, en definitiva, es un foco de atracción de fauna silvestre, que de alguna manera se contrapone, ¿no es cierto?, con los parámetros de seguridad que nosotros queremos tener como operadores, ¿me entiendes? Entonces es un tema que tiene una connotación compleja, porque cuando uno habla del control de fauna silvestre de los aeropuertos, tiene un solo interlocutor. Cuando uno habla del control de la fauna silvestre en las áreas aledañas de los aeropuertos, tiene múltiples interlocutores. Tienen las municipalidades, las gobernaciones, las empresas, ¿cómo se llama?, las organizaciones que se dedican a la mantención de los caminos. Entonces, ahí se atomiza el problema, y obviamente que un problema atomizado es muy difícil de poder gestionarlo centralizadamente. Y luego hasta los, ¿cómo se llama? Grupos protecciones de animales, que realmente que uno ve que no es la intención, ¿no? Pero es un tema de seguridad operacional. Entonces, Sí, sí, claro. Ellos hacen su trabajo, nosotros tenemos que hacer el nuestro, respetando obviamente el medio ambiente, porque ese es parte, no solamente es parte del discurso, sino que tiene que ser parte de la cultura de la industria aeronáutica, ser respetuoso con el medio ambiente. Y totalmente. para allá vamos, y tenemos que ser consecuentes también con el discurso público que nosotros tenemos. Y el tema de los pasajeros disruptivos es otro problema que también es un dolor de cabeza que no es menor.
Y se acrecentó ahora con temas pospandemia, ¿no? Creo que anteriormente sí habían, siempre han habido, digo, finalmente hemos tenido, por eso hay restricciones de gente que no entre con bebidas, o sea, como bajo el influjo de bebidas alcohólicas o algún tipo de circunstancia de este tipo, o estupefacientes, pero creo que el tema de ansiedad, estrés, muchas cosas se ha intensificado pospandemia, como que hemos visto que ha habido un crecimiento. ¿Cómo manejan este tipo de incidentes, Enrique? Mira, en primer lugar, con una muy buena capacitación personal, de tal forma Sí, claro. de poder gestionar al final del día, cómo gestionas tú una crisis de esta naturaleza. Y hay un montón de tips, ¿no es cierto?, que nuestro personal tiene. En primer lugar, no acercarse a la persona, no mirarla a los ojos, tratar de solucionar el problema, pero sin enfrentarlo. La mayoría de estas personas llegan con un alto nivel de estrés. Hoy en día los aeropuertos han crecido una enormidad. De repente la señalética no es todo lo amigable que uno Lo quisiera. clara. Las distancias son extensas. Muchos restaurantes en donde las personas pasan a tomarse ahí ¿cómo se llama? Alguna cosita y llegan al proceso de embarque, ¿no es cierto? Con cierto nivel de Algunas copas de alteración, ¿no? más. Exactamente, con algunas copas de más, y ese problema al final de alguna manera nos explota un poco en la cara. Entonces, en la medida que nosotros tengamos la capacidad de poder detectarlo oportunamente, activar a la autoridad aeroportuaria, no enfrentarlos como corresponde y gestionarlos adecuadamente, de tal forma que la persona no se sienta, por así decirlo, enfrentada o agredida, ¿no es cierto? Es una manera ¿cómo se llama?, de poder mitigar el problema. Y la otra cosa importante es que nosotros estamos también tratando de impulsar con todas las autoridades una suerte de una lista de monitoreo que puedan tener las aerolíneas, de tal forma que aquellos pasajeros que han generado una disrupción muy importante, han agredido a nuestro personal, de alguna manera también tenga una sanción y Sí, que no puedan claro. volar con nosotros por un tiempo determinado, ¿no es cierto? Independientemente de las acciones legales que todo operador tiene derecho a ejercer en caso de que alguien genere una irrupción operacional importante. Fíjate que esta parte me parece muy interesante, Enrique, porque voy a tocar un tema que a lo mejor pudiera parecer no importante, pero lo es. En la actualidad todos tenemos acceso a la información por segundos. Anteriormente pasaba algo y tardábamos tal vez horas o hasta días en conocer de estos sucesos. Pero ahora todos tenemos un celular a la mano y me ha tocado verlo, y te lo digo aquí en México, sobre todo en las aerolíneas, que hay un problema entre pasajeros porque se están peleando por alguna circunstancia y no falta el que está grabando, ¿sí? O no falta el que está amenazando al personal de la aerolínea de me estás violando mis derechos. Y siento yo que eso coarta al menos mucho el actuar de la del personal de la aerolínea o inclusive del de seguridad por el tema, estos temas de derechos humanos, porque lo filtran como un tema, pues ya sabes, las redes siempre se polarizan, no dan todo el contexto y creo que esta es una parte que ha afectado mucho al tema de un tratamiento adecuado de los pasajeros disruptivos. Te digo, no porque no se tengan los protocolos ni mucho menos, sino porque le agregan un grado más de estrés a la situación, ¿no? Porque hay un protocolo, pero la gente también le dice, oye, no me grabes, y cómo no te voy a grabar, y se torna como un poco complejo esa parte, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes como aerolínea? No, esa es una realidad. Hoy en día uno tiene, cuando decimos nosotros que andan, transportamos 80 millones de pasajeros al año, son 80 millones de periodistas que eventualmente en algún momento determinado pueden sacar el celular, grabar algo por el estilo. Por eso que es tan importante lo que yo les decía, cómo poder manejar la ansiedad o el estrés de los pasajeros sin escalar el tema, ¿me entiendes? Entonces, ya hay un montón de técnicas. Esto que te decía, no acercarse demasiado, no mirarlo a los ojos, tratar, ¿me entiendes? O sea, digamos, no tener actitudes desafiantes, todo lo contrario, tratar de, ¿cómo se llama?, de separarse un poco de la persona de tal forma de que pueda bajar el nivel de ansiedad o de ira de manera autónoma, ¿me entiendes? Y obviamente teniendo siempre el apoyo de la autoridad local, porque cuando las cosas escalan, obviamente que el tema hay que escalar la autoridad con la finalidad de que la persona no se suba al avión y se la lleven detenida como corresponde. Fíjate, esta parte, la que decías tú de esta lista de pasajeros de que sí han cometido
un agravio de consideración como vetarlos, un tipo ban durante un tiempo para la aerolínea. A mí incluso me parecería interesante el hecho de estas prácticas, porque, por ejemplo, los aviones, los aeropuertos tienen muchas partes en las que te dice prohibido grabar, como el área de aduanas, el área de lo que es el punto de inspección, y a la gente pues realmente le vale, pero no, ¿será que también tenemos que educar al pasajero en decir, esto no lo puedes hacer porque es un tema de seguridad, ¿no? O sea, eh, la verdad creo que, y lo comentábamos en algún punto, esta situación de estar educando al pasajero ahora es muy importante, ¿no? Sí. Mira, una de las cosas que nosotros nos preocupamos es que cuando las personas compran un pasaje, ¿no es cierto? Hay una serie de indicaciones relacionadas con el comportamiento de los pasajeros y al mismo tiempo, cada cierto tiempo, nosotros sacamos las diferentes geografías donde nosotros operamos, en 6 países, diferentes notas periodísticas en donde apuntamos precisamente a informar lo que ocurre con los pasajeros disruptivos, cuáles son las acciones legales que nosotros vamos a implementar en contra de ellos, cómo los vamos a dejar de alguna manera monitoreados, cómo vamos a entregar esta información a las autoridades. En definitiva, tratando de sensibilizar a todas aquellas personas que eventualmente el día de mañana puedan tener algún tipo de comportamiento disruptivo para que tengan a la vista el costo de lo que significa eso. Y por otra parte también trabajando con las autoridades para que esto sea una norma aeronáutica también, idealmente. Claro, subir las sanciones, ¿no? O decir, a partir de ahora, por ejemplo, estaba viendo que en Turquía van a empezar con una sanción para todos estos pasajeros que apenas acaba de aterrizar el avión y ya se están levantando y, y que pensé yo de verdad que a raíz del COVID y que nos educaron a estar saliendo por líneas, se iba hacer como una costumbre y no, o sea, todavía ni siquiera se para el avión y la gente ya se está parando malamente y ni van a llegar más rápido que otros, ni se van a teletransportar. Pero yo considero que este tipo de sanciones para los pasajeros son buenas porque entonces generan una educación. Sí, pero tiene que tener un respaldo legal y eso es lo importante que se está haciendo con las diferentes autoridades y ojalá que el día de mañana OASI también, ¿cómo se llama?, impulse una normativa en este sentido, de tal forma de poder tener un estándar dentro de la industria que de alguna manera cautele la seguridad de las operaciones y la tranquilidad del resto de los pasajeros. El tema viene también por ahí, la tranquilidad del resto de los pasajeros, que muchas veces tú te subes con tu familia, vas de vacaciones o lo que fuera y parte con un escándalo dentro de un avión o algo por el estilo, producto de esta gente que no sabe comportarse como corresponde. Era lo que te iba a decir, o sea, una persona te altera a 20 y eso genera ya una situación de seguridad importante. Claro que sí. Enrique, otro punto que me parece muy interesante y es el de las baterías de litio, porque están omnipresentes en todos los dispositivos electrónicos. Realmente es una forma, como dices, podemos tener los ambientes controlados, pero pues tú nunca sabes cómo va a reaccionar uno u otro ante cierta presión atmosférica, ante ciertos elementos que pueden estar sucediendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo real que presentan para la aviación comercial como para que los tripulantes entiendan que no es ser muy papistas cuando decimos las baterías de litio realmente son un riesgo, ¿no? Sí. Mira, objetivamente representan un riesgo porque al final es un transporte que se ha masificado. Hoy en día, cuando transportamos 80 millones de pasajeros, así como llevamos 80 millones de periodistas, también llevamos 80 millones de baterías de litio, porque todo el mundo anda con su celular que el día de mañana, mal manejado o mal manipulado, también es una fuente de, ¿cómo se llama?, de peligro en caso de que se active ¿cómo se llama?, la batería. Eh, y lo que nosotros tenemos aquí, dividimos en dos cosas, lo que es el transporte de carga, en donde efectivamente nosotros somos transportadores de, ¿cómo se llama?, de mercancías peligrosas y baterías de litio, y lo hacemos en nuestros aviones de carga, pero ese es un tema que está, yo diría que relativamente y muy bien tomado. Somos una empresa que nos certificamos dentro de las primeras a nivel mundial con la finalidad de poder gestionar adecuadamente, ¿no es cierto?, el transporte de estas mercancías. No hemos tenido afortunadamente problemas, no hemos tenido mayores problemas, de repente hay algunos temas,
Pero lo que más nos preocupa es el transporte de baterías, de estas micro baterías o lo que está atomizado en el compartimento de pasajeros. Y es ahí donde, de alguna manera, ¿por qué? ¿Y por qué es tan complejo también? Porque cuesta capacitar a todo el personal. En general, la identificación de las baterías de litio es compleja. La clasificación también es más compleja todavía. Entonces, en primer lugar, lo que tratamos de hacer es, por ningún motivo, mandarlas a bodega, mantenerlas siempre arriba en el compartimento pasajero, porque ahí es más fácil identificar rápidamente cuando hay algún problema. Claro, los asientos, de repente se cae el teléfono, tú lo apretas con el asiento, se te sobrecalienta y empieza ¿cómo se llama?, a ponerse rojo, incandescente y termina con un fuego. Entonces, lo importante es, ¿cómo se llama?, tener los procedimientos sumamente claros dentro del avión, en el compartimento pasajero, con la finalidad de poder atacar y controlar el tema lo antes posible. Pero al mismo tiempo, el gran desafío es capacitar o instruir o informar a nuestros pasajeros respecto de el riesgo que significa andar con una batería que es parte del uso personal, pero de que el tratamiento y la manipulación de estas sea lo suficientemente seguro para que no tengamos problemas de, ¿cómo se llama?, de eventos o incidentes dentro de la cabina. Claro. Fíjate qué interesantes todos los puntos de los que hemos tocado, Enrique, y cómo inclusive en algunos momentos pudieran confluir varios, ¿no? O sea, donde, por ejemplo, dentro de un mismo escenario tengas un pasajero disruptivo al inicio del vuelo, un tema de infraestructura, un tema climático, un delay, y todo esto pues va generando, como te decía, estas capas al estrés y a la seguridad operacional y que el personal tiene, como bien dices, debidamente estar capacitado para atender estas situaciones, ¿no? Que nunca van a ser las mismas. Siempre en la aviación cada día es un día diferente, ¿no? Así es, así es. Y de repente se combinan estos factores, ¿no? De repente se combina un tema de turbulencia, el avión alterna a algún lugar, cuando llegan allá, por descanso de tripulaciones, se tienen que quedar, aparecen los pasajeros disruptivos. Todas las cosas de alguna manera tienen vasos comunicantes que eventualmente y en determinados escenarios empiezan a complejizar la gestión del riesgo de la compañía. Por eso es que es tan importante no solamente, no solamente la gestión operacional, sino que la gestión que está relacionada con los servicios. Porque ahí también tenemos un tema de cómo se llama, de gestión, que si no lo hacemos como corresponde, empieza a desencadenar este tipo de situaciones con pasajeros ansiosos, por así decirlo. Totalmente. ¿Cómo, digo, al ser una aerolínea, como bien decías ahorita, que están en Brasil, están en México, están en Chile, están en Argentina, cómo colaboran con diferentes autoridades aeronáuticas, digo, de cada uno de estos estados en los que operan, como para abordar de manera sistémica estos riesgos, por ponerlos en este plano y, como bien decías, ¿no? Poder a lo mejor uniformar planes de acción en el que se puedan tener las mismas acciones contra estas situaciones, ¿no? Mientras nosotros no tengamos a nivel regional una sola normativa, vamos a tener que atomizar las gestiones que realizamos con las diferentes autoridades. O sea, en cada país somos un grupo de empresas. Somos un grupo de empresas que, si bien es cierto, tenemos una gestión corporativa desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista de la operación, pero de todas maneras, cuando tenemos que ir a tocar la puerta de las autoridades, tenemos que ir puerta por puerta con la finalidad de ir sensibilizando a las autoridades, entregando los antecedentes y tratando de mantener este concepto de la gestión corporativa, de tal forma de que avancemos siempre con un procedimiento y con un solo sistema de gestión. ¿Entiendes? Totalmente. Y eso es lo que en definitiva también nos ha dado cierto nivel de éxito en la gestión del riesgo. Que yo creo que podríamos ponernos en un plano, no al nivel de la comunidad europea, pero sí, por ejemplo, a lo mejor en temas de regulación, en temas de aviación, como poder uniformar a la región, o porque tenemos características geográficas y culturales muy similares, ¿no? Bueno, ese fue el rol y el espíritu de la CLAC, de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, en su oportunidad, de tal forma de juntar a todas las autoridades y avanzar en el proyecto de establecer una normativa común, intercambiar las mejores prácticas, de tal forma de tener un sistema de aviación comercial sano a nivel regional.
Nos ha costado muchísimo, ha costado muchísimo. Algo se ha avanzado, pero queda mucho por avanzar todavía, mucho, mucho por recorrer, mucho por recorrer. Oye, Enrique, y en tu experiencia, ¿cuál nos podrías decir que de estos 4 jinetes de los que hablamos, consideras que pudiera ser o representar el mayor desafío a largo plazo para la industria o que sea más, no difícil, sino para controlarlo, mitigarlo por las variantes que influyen en él? Yo creo que definitivamente el tema del cambio climático es un tema desde el punto de vista de la capacidad de gestión. Eh, es lo más complejo porque hay muchas preguntas, pocas respuestas. Si tú miras el resto de los jinetes o de las variables estas que identificamos, todas tienen herramientas relativamente claras para poder gestionar cada una de ellas. La pregunta es, ¿qué tanto énfasis colocamos para poder gestionarlas? En la medida que coloquemos más énfasis, más recursos, más creatividad, las vamos a controlar y de hecho lo hemos controlado. ¿Me entiendes? Pero el tema del cambio climático es un tema que tiene muchas variables que todavía están de alguna manera ahí sin tener claro cuál es la solución. ¿Me entiendes? Totalmente. Pues ya estamos preparándonos para aterrizar, Enrique. Para ir cerrando, me encantaría que me platicaras cómo va es la evolución de la seguridad aérea en los próximos 10 años, considerando todos estos factores, ¿no? Mira, yo creo que en definitiva, tal como ha ocurrido en los últimos 120 años desde que volaron los hermanos Wright en 1903, si no me equivoco, fue, ¿no es cierto? En las playas de Kitty Hawk. Yo creo que la industria aeronáutica está mandatada, en primer lugar, para dar un servicio eficiente y al mismo tiempo seguro. Es muy importante siempre tener y eso es lo que nos ha guiado en las últimas décadas, en los últimos años. Hoy en día tenemos estándares de seguridad, ¿no es cierto?, que son increíbles, y eso es lo que de alguna manera genera la noticia, porque nadie está preparado mentalmente para escuchar que hubo un accidente de aviación. No es como cuando de repente choca un auto, porque todo el mundo sabe que los autos chocan. Bueno, aquí la gente no está preparada para accidentes de aviación, por lo tanto tenemos un doble mandato en el sentido de que tenemos que colocar todo nuestro esfuerzo con la finalidad de poder generar las condiciones para que realmente esta industria sea una industria no solamente de buen servicio, sino que fundamentalmente segura. De tal forma que todo el mundo que se sube a un avión sabe perfectamente que va a llegar a su casa sano y salvo. Pero me gustaría representar un par de cositas respecto de los desafíos que nosotros tenemos como industria respecto de lo que tú me estás preguntando. Una de las cosas en las cuales no hemos avanzado y que yo creo que tenemos que seguir avanzando y seguir levantando la voz es la iniciativa de la OASI, en el sentido de que las autoridades regionales, los operadores regionales, tienen que avanzar de la mano con las autoridades en los grupos de colaboración de seguridad operacional. Este es un tema que en algunas regiones ha avanzado bien, en otras ha avanzado poco, en la región nuestra ha avanzado muy poco. Brasil es un ícono de lo bien que lo ha hecho. El resto de los países ha avanzado relativamente poco, por no decir nada. Y es una forma en que los operadores se puedan sentar en una mesa, contarse cuáles son los dolores que eventualmente tenemos en la operación, cuáles son los planes de acciones que estamos implementando, apoyarnos unos con otros, porque aquí no estamos hablando del negocio, estamos hablando de seguridad operacional. Cuando hay un problema de seguridad operacional, perdemos todos. Cuando todo nos va bien en seguridad operacional, gana la industria, gana el sistema. Por lo tanto, ese es un desafío pendiente. La otra cosa es que como operadores siempre tenemos que tener una capacidad o una cultura de seguridad adaptativa. ¿A qué se refiere eso? Que los riesgos de la industria van mutando de un año a otro, incluso de un día a otro. Entonces, si nosotros de alguna manera hemos enfrentado un riesgo de una manera, es probable que ese riesgo un año después vaya a ser diferente. Y las herramientas que se definieron en algún momento no son las adecuadas. Por lo tanto, hay que tener esa capacidad de ir adaptando la capacidad de gestión operacional en función de un riesgo que es evolutivo en el tiempo. Y eso hay que tenerlo sumamente identificado. La otra cosa es la seguridad operacional predictiva, que está muy relacionado, ¿no es cierto?, con la capacidad de análisis y de utilizar esta data que nos generan los sistemas ¿cómo se llama?, digitales de los aviones, para poder utilizarla
en esta capacidad de predicción, que es un tema, por así decirlo, que ya hace tiempo lleva, pero que hoy en día con esta capacidad de análisis de data está mucho más marcada en la industria. Y por último, y no es menos importante, es levantar las alertas de la primera línea. Las alertas de la primera línea. Y cuando yo digo las alertas de la primera línea, me estoy refiriendo a la capacidad de liderazgo que nosotros tenemos que desarrollar en todos los niveles de la organización, en todos los niveles de la línea aérea. No solamente el CEO de la compañía tiene que ejercer el liderazgo en materia del negocio, en materia operacional, todos los niveles, siempre. Lo más importante es que por lo menos lo que yo he podido aquilatar en todos estos años, cuando uno tiene líderes que son visibles, que tienen claro cuál es la gestión que tienen que realizar para poder generar cultura de seguridad, cultura operacional, el resultado es mucho más auspicioso desde el punto de vista de los indicadores. Es muy importante que todos los niveles de la organización tengan clara conciencia de que a través de un buen liderazgo en los diferentes niveles de la organización se genera una cultura, y esa es la cultura que de alguna manera sustenta la operación de cualquier aerolínea. Es muy importante tener clarísimo eso. Es muy importante. Me encantó, Enrique, me encantó finalmente todo esto que abordas y como dices, o sea, si de la cabeza se va permeando toda esta cultura, pues es increíble. Y tú me permitirías una cosa más como desafío. Hay un enemigo fundamental en la industria aeronáutica y en cualquier industria que le va bien y en donde la gente se acostumbra a que nos vaya bien, que es la autocomplacencia. Uh-huh. La autocomplacencia es una actitud mental que lleva a que las personas siempre digan, mira, este problema es probable que lo vaya a tener, pero lo va a tener el vecino, no lo voy a tener yo. Que a mí nunca me va a pasar. Como quedarnos en nuestra zona de confort, ¿no? Exactamente. Quedarse en la zona de confort y creer que los procedimientos que tenemos son tan lo suficientemente bien implementados como para no ser exitoso en la gestión de un riesgo determinado. Tal como dijimos en algún momento determinado de nuestra conversación, los riesgos evolucionan. Sí, claro. Por lo tanto, la gestión también tiene que evolucionar. Y la mejora continua tiene que ser un como principio, ¿no? De la seguridad. Exactamente. Entonces, la autocomplacencia, erradicarla de la mentalidad de todos los técnicos ejecutivos de la compañía. Erradicarla completamente, y de las autoridades también. Me encantó, me encantaron todos estos comentarios. De hecho, voy a preguntarte si pudieras dirigirte a los CEOs de aerolíneas, autoridades aeronáuticas y gobiernos de la región, ¿cuál sería tu mensaje pues más urgente sobre estos 4 jinetes del apocalipsis para la seguridad aérea? Aunque lo que nos dijiste ahorita me pareció así una masterclass, Enrique. Sí, pero mira, es difícil poder mandar un mensaje a los CEOs, a las autoridades, a los operadores, etcétera, etcétera. Si tú me permites, a los CEOs de las compañías. En primer lugar, el 90% de la gestión operacional está basada en el SMS, el Safety Management System. Ahí está la herramienta. El SMS requiere de 2 elementos que son fundamentales. Recursos para poder gestionar adecuadamente el riesgo con las herramientas que establece el SMS. Y en segundo lugar, conocimiento. Que la gente conozca cuáles son los componentes del SMS, cómo se gestionan, que los ejecutivos estén involucrados, que lo conozcan, de tal forma de que el problema no sea solamente un problema de seguridad. El SMS entonces es un problema de la gente que trabaja en seguridad. No, es un problema de toda la compañía. Y fundamentalmente del CEO de la compañía. Él es el que tiene que de alguna manera impulsar que el SMS se manifieste en el día a día a través de la cultura. ¿Me entiendes? A las autoridades, que fundamentalmente un mensaje que no quiero que se malinterprete. Muchas veces la autoridad es un organismo regulador, ¿no es cierto?, que tiene que hacer auditoría. Muchas veces uno se da cuenta de que las autoridades rascan donde no pica. ¿Se da cuenta, no? ¿Me entiendes? Entonces muchas veces se pasan auditoría en procesos que no son relevantes. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que al final perdemos una cantidad de recursos importante en temas que no son relevantes desde el punto de vista de la seguridad operacional. O que no tienen una prioridad. No tienen una prioridad, ¿me entiendes? Entonces,
a los CEOs de las compañías, por favor, preocúpense de que el sistema de gestión de la compañía, de gestión del riesgo de la compañía, esté bien implementado, tenga los recursos materiales y de profesionales para poder implementarlo, y a las autoridades cumplir su rol, pero en aquellos procesos operacionales que realmente tienen una incidencia directa en la seguridad operacional, y no en procesos que en definitiva tienen poca relevancia desde el punto de vista de la operación. Me encantó, Enrique. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer que hayas estado platicando con nosotros. Oye, 1.000.000 de gracias. La verdad, las cosas que cuando me mandaste la invitación, yo dije, este debe ser ¿cómo se llama? Una instancia para los viejos tercios de la aeronáutica, ¿no es cierto? No, hombre, ha sido una plática de mucho aprendizaje, Enrique. Muchísimas gracias. Qué bueno. Me alegro mucho que les haya servido, y ojalá que con esto también contribuya yo con un granito de arena a Así es. reforzar la cultura de seguridad que tiene que ser transversal dentro de toda la industria. Totalmente. Pues nuevamente gracias. Esperamos que sea la primera de muchas conversaciones, Enrique. Muchas gracias a ti, ¿eh? Y también a Santiago, que está por ahí. ¿Ah? Y muchas gracias a todos nuestros tripulantes por escucharnos hasta el final. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y en Spotify, compartir el episodio y nos vemos hasta el siguiente vuelo. Hasta la próxima. Chao, que les vaya muy bien.